¿Qué es la teoría clásica de la administración? La escuela o teoría clásica de la administración es un enfoque distinto de la administración empresarial, impulsado principalmente por el ingeniero francés Henry Fayol a partir de su obra titulada Administración General e Industrial y publicada en el año de 1916. Su principal aportación fue la de dar una respuesta a varios de los problemas no estudiados por la administración científica de Taylor que vimos, si recordáis, en el video que te dejo por aquí en las etiquetas. A diferencia de Taylor, Fayol estudiaba la empresa a nivel de dirección, haciendo grandes contribuciones a nivel administrativo, es decir, Fayol hacía énfasis en las funciones básicas que debe tener una organización para conseguir una mayor eficiencia a nivel administrativo. Funciones de la teoría clásica. De esta forma, Henry Fayol dividió las funciones que debe llevar a cabo una empresa en 6 tipos, las cuales denominó funciones básicas de la administración. Número 1. Funciones técnicas. Son todas aquellas acciones que están ligadas a la producción de bienes y servicios de la empresa. Número 2. Funciones comerciales. Se enfocan en todas aquellas actividades relacionadas con la compra, venta e intercambio de los productos de la empresa. Por ejemplo, las actividades de marketing o de atención al cliente entrarían dentro de las funciones comerciales. Número 3. Funciones de seguridad. Hacen referencia al bienestar de los trabajadores y de la organización. Se busca garantizar la seguridad tanto de las personas que trabajan en la organización como de los bienes que pertenecen a la empresa. Número 4. Funciones contables. Se enfocan en todo lo relacionado a los costes, inventarios y estadísticas empresariales. Esta serie de funciones le va a permitir a la empresa llevar un buen control de los recursos y estar informada constantemente de sus estados financieros y de las operaciones que se van realizando. Número 5. Funciones financieras. Implican la búsqueda y la gestión del capital, donde el director juega un papel fundamental, ya que controla toda la economía de la empresa. Se debe evitar a toda costa llevar a cabo actos imprudentes de uso de capital. Número 6. Funciones administrativas. Se encargan de la regulación, integración y control de las 5 funciones anteriores. Estas deben ser coordinadas de forma eficaz y eficiente para conseguir un buen control de la organización en su totalidad, ya que, en el caso de que alguna función fallara, esto perjudica a las demás funciones provocando que la organización no pudiera funcionar de forma eficiente. Debido a esto último, la función administrativa es considerada la más importante de las funciones. Ahora bien, para que esto no ocurriese, Fayol estableció en esta función administrativa 5 funciones que deben seguir los directivos y que son: Número 1. Planear. El director debe visualizar el futuro de la empresa y a partir de ello trazar la estrategia que mejor le venga a la compañía. Número 2. Organizar. El director debe construir tanto el organismo material como el social de la empresa, es decir, debe contratar a los trabajadores y comprar la maquinaria necesaria para poder llevar a cabo la estrategia trazada. Número 3. Dirigir. Si la empresa quiere tener éxito, es necesario que el jefe sepa guiar y orientar al personal a la consecución del objetivo. Número 4. Coordinar. El director debe coordinar a sus empleados y lograr que todos los esfuerzos individuales de cada trabajador se unan en un esfuerzo colectivo que permita a la empresa conseguir el objetivo que habían planeado. Número 5. Controlar. Esta última función se basa en verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Controlar es fundamental para el director, ya que le permite actuar con rapidez en caso de detectar un problema. En resumen, todo director debe saber planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar de forma eficaz si quiere conseguir una correcta administración de su empresa. ¿Cuáles son los principios de la teoría clásica de la administración? Henry Fayol propone 14 principios que las organizaciones deben seguir para el correcto funcionamiento y eficiencia en los resultados. Estos son: Número 1. División del trabajo. Debe realizarse la división de las tareas complejas en actividades simples, ya que es necesaria la especialización del trabajo si se quiere conseguir una mayor eficiencia. Para ello, debe aclararse la función que cumplirá cada integrante, tomando en cuenta sus destrezas y especializaciones para obtener mayores rendimientos y resultados.
Número 2. Autoridad y responsabilidad. El respeto de los trabajadores solo se tendrá si se posee la capacidad de liderar un grupo de individuos. Se necesita saber dar órdenes para que sean acatadas y realizadas. Además, el jefe debe responsabilizarse por las decisiones tomadas. Número 3. Disciplina. Todos los integrantes de la compañía deben respetar las normas establecidas en la misma, así como también debe haber una buena convivencia entre ellos. Cuando se cuenta con un buen líder, se pueden alcanzar acuerdos justos en las diferencias y asimismo fijar las sanciones necesarias de forma correcta. Número 4. Unidad de dirección. Este principio se basa en que todo lo que se lleve a cabo debe seguir una serie de procesos y un solo plan específico, para que se realice de forma adecuada y no existan posibles confusiones. Además, este plan debe estar dirigido por un solo superior. Número 5. Unidad de mando. La unidad de mando se refiere a que las órdenes deben ser dadas por un único superior. De esta manera se evita la dualidad de mando, ya que Fayol cree que no es efectiva y solo acarrea problemas. Por un lado, el empleado no sabe a quién debe hacer más caso, y por otro lado, puede establecerse una especie de lucha entre los dos superiores para demostrar su autoridad. Número 6. Subordinación del interés individual al interés general. En todo momento se deben buscar los beneficios sobre la organización y no sobre el individuo. Es decir, para una empresa debe prevalecer el bienestar de la organización, dejando en un segundo plano las individualidades que los integrantes puedan presentar. Número 7. Remuneración. Cada uno de los trabajadores debe conocer previamente la cantidad de dinero que obtendrá por su jornada laboral, la cual será establecida de acuerdo con las actividades que realizará. Las remuneraciones de la organización deben ser entendidas como una compensación por el trabajo realizado y deben ser equitativas para todos los individuos de acuerdo con el trabajo que realicen independientemente de su nacionalidad, sexo, etc. Número 8. Centralización. La centralización consiste en que los principios de autoridad y responsabilidad deben concentrarse en la alta jerarquía de la compañía. En algunos casos, los altos cargos sí que podrán delegar cierta autoridad y responsabilidad a sus empleados. Sin embargo, Henry Fayol asegura que la responsabilidad nunca puede ser completamente delegada. Número 9. Jerarquía. Es necesario que todas las personas de una organización, desde el cargo más alto hasta el más pequeño, conozcan a su superior inmediato y acaten la autoridad de cada rango. Número 10. Orden. Cada empleado debe estar acomodado de forma ordenada en un puesto que se adapte a sus habilidades. Además, todos los elementos de trabajo deben estar en el lugar indicado y en el momento en el que serán utilizados para que de esta forma el trabajo se pueda llevar a cabo adecuadamente. Número 11. Equidad. Toda persona encargada de liderar un equipo de trabajo deberá tener la suficiente inteligencia para saber tomar decisiones justas en el momento oportuno. Además, el trabajo con sus trabajadores deberá ser agradable y amistoso para favorecer así una buena relación laboral. Número 12. Estabilidad del personal. No se deben realizar despidos y contrataciones continuamente en el personal de la organización, ya que esto puede generar deficiencia en el funcionamiento de la misma, lo que se traduce en una pérdida de productividad. Debe conservarse dentro de lo posible la permanencia de los trabajadores en sus respectivos cargos, para que se sientan a gusto con el trabajo que realizan. Número 13. Iniciativa. La organización debe dar una cierta libertad a sus trabajadores, otorgándoles la capacidad de determinar cómo se llevarán a cabo algunos procedimientos. De esta forma se incentiva que los empleados utilicen su imaginación y realicen continuas innovaciones en las actividades que ejecutan, lo que provoca un perfeccionamiento de la organización. Número 14. Espíritu de grupo. Lo que nos quiere decir este principio es que siempre que se pueda debe realizarse el trabajo en equipo, ya que las individualidades, por norma general, ocasionan división en la compañía. Es decir, se debe incentivar a toda costa el trabajo cooperativo porque permite que el ambiente laboral sea agradable y eficiente. Características de la teoría clásica.
Una vez vistos sus orígenes, las funciones y sus principios, hagamos un pequeño resumen de las principales características de la teoría clásica antes de hablar sobre sus principales exponentes y sobre las críticas que recibió esta teoría clásica de la administración. Número 1. Desarrollada a partir de la Revolución Industrial, su principal impulsor fue Henry Fayol, quien en el año de 1916 expuso por primera vez en Francia su teoría clásica de la administración, a través de su obra titulada Administración General e Industrial. Número 2. Esta teoría está conformada por 6 funciones y 14 principios básicos. Número 3. Se basa fundamentalmente en desarrollar la estructura y funciones que debe cumplir una organización para conseguir la mayor eficiencia administrativa posible. Número 4. Introdujo nuevos conceptos como el concepto de organización formal y el de organización informal explicados en el video que te dejo por aquí en las etiquetas. Además de estos dos conceptos, también introdujo otros como el del staff y la línea dentro de la organización, los cuales también los explicamos en el video que hice sobre las estructuras organizativas y que te lo dejo por aquí en las etiquetas. Principales exponentes de la teoría clásica de la administración. Evidentemente, Henry Fayol fue el principal exponente y precursor de la teoría clásica de la administración. Sin embargo, también queremos mencionar a otros 2 autores que con un rol secundario contribuyeron e hicieron grandes aportes a la teoría clásica de la administración. El primero es Lyndall Urwitch, que nació en el año de 1891 en Reino Unido y murió en el año de 1983. La mayor contribución del británico a la teoría clásica de la administración fue la de haber consolidado los conceptos y principios desarrollados por Fayol en su conocida obra The Management Elements en el año de 1943. En dicha obra, como decimos, expone sus ideas acerca de los principios del proceso administrativo, siempre tomando a Henry Fayol como punto de referencia. El segundo autor es Luther Gulick, que nació en Japón en el año de 1884 y murió en el año de 1966. Gulick contribuyó a la teoría clásica de la administración con sus aportes a las funciones de los directivos. Como vimos, Fayol estableció 5 funciones que debían seguir los directivos, y que eran planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. A estas 5 funciones, Gulick añadió posteriormente 2 funciones más, que fueron informar y presupuestar. De esta forma, a través de sus siglas, Gulick acuñó el acrónimo POSCORD, utilizado actualmente para enumerar las principales funciones que debe desarrollar un director de empresa. Hice un video explicando en profundidad el acrónimo POSCORD, el cual si te interesa te lo dejo por aquí en las etiquetas. Críticas a la teoría clásica de la administración. Una de las principales críticas que se le hace a esta escuela de la administración consiste en que carece de experimentación y comprobación de sus ideas e hipótesis. Además, diferentes teóricos han criticado el hecho de que no se toma en cuenta el elemento humano como principal foco de la organización, sino los resultados que éste produce, dejando de lado la humanización y exponiendo a los empleados a condiciones deplorables para maximizar su rendimiento. Por último, los autores modernos denominan a la teoría clásica como la teoría de la máquina, ya que está basada en acciones repetitivas de las cuales se esperan efectos correlativos. Sin embargo, más allá de las críticas recibidas a la teoría clásica, fundada por Henry Fayol, junto a la administración científica de Taylor, determinó las bases de la teoría administrativa moderna. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 videos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te he servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor, déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo video.